Los, los accidentes por animales ponzoñosos, me pide aceptar acá, ya está. Es un tema bastante apasionante, es un problema de salud pública no solamente de Paraguay. Quiero apagar mi cámara un ratito para poder, por la cuestión de internet, y ya les dejo. Como estaba diciendo, es un problema de salud pública no solamente de Paraguay, sino de toda América Latina. Dejan Sí, secuelas adelante. importantes y discapacidades, sobre todo lo que responde a mordeduras de serpientes. Cuando hablamos de serpientes, hablamos de mordeduras; cuando hablamos de escorpiones, hablamos de picaduras, ¿verdad? A veces también usan el término picadura por serpiente, pero me gustaría que podamos manejar el término de mordeduras de serpientes. Eh, Miren estos datos que nos da OPS, que estima que cada año ocurre cerca de 57.000 casos de envenenamiento por mordedura de serpientes. Y ya hablando de escorpionismo, esos números se elevan muchísimo más, entre 120.000 y 300.000 cada año. Eh, Brasil, cerca de 120.000, habla OPS o de OPS o OMS, y datos actualizados hasta hablan de 160.000 años 160.000 casos por año. Y México siempre alrededor de 300.000 casos por año. Eso es un número grandísimo. Y empezando con las serpientes, yo voy a hacer una pequeña introducción hablando de especies y demás. No vamos a salir herpetólogo de esta reunión, pero por lo menos lo vamos a conocer. Hay 4.000 especies de serpientes en todos los continentes. Hay ciertos lugares en donde hay serpientes. Las regiones polares, donde hay mucho frío, Irlanda y algunas islas de Nueva Zelanda. De todas estas familias que se habla de serpientes, todos están en Paraguay, que son de importancia médica. De estas 4.000 especies que tenemos acá en Paraguay, 120 especies la tenemos aquí eh, en Paraguay. Hay un libro de Pierre Cachali que se llama Guía para la Identificación de Serpientes del Paraguay. Es nuevito, salió el año pasado y habla de las 120 especies que tenemos en Paraguay. De esas 120 especies, 15 son de importancia médica. ¿Quiere decir cuando hablo de importancia médica? Que pueden producir efectos en el ser humano y hasta llegar a la mortalidad. Muchas otras serpientes tienen también veneno, pero no son dañinos para el hombre. Lo utilizan, evidentemente, tanto los de importancia médica como aquellas que no, lo utilizan principalmente para su alimentación. Por eso se habla de accidentes por animales ponzoñosos. La naturaleza no le dice a la serpiente tenés que morder sí o sí al ser humano, ¿verdad? Hay un encuentro fortuito entre esta serpiente y los seres humanos. Acá están los botrox, las yararás, hermosos ejemplares. El 90% de los accidentes de serpientes son producidos por yarara. Tenemos ahí las especies, tenemos una guía de manejo clínico para accidentes ofídicos y escorpionismo, que es del año 2021. Tienen todas las especies que están en formato digital, pueden ver todas las especies con sus características, dónde están las distribuidas. Aquí, por ejemplo, vemos a la alternatus. De todas las yarará, esta yarará boicuatía o acacuruzú que le dicen, es la que produce otra vez o la que se encuentra con mayor cantidad de casos de mordeduras. Entonces, esta es una distribución que tenemos en el libro, que siempre compartimos con todos los servicios de salud. Y bien, esta característica que siempre digo yo, por ejemplo, en esta Alternatus, es el tema de, ¿vieron esta mancha arriñonada? ¿Le parece un teléfono viejo o también parece la cabeza de Mafalda? Es una característica muy, eh, vamos a decir, significativa de estas especies de Botrox. Entonces, si queremos profundizar con las especies implicadas con las especies de arará, cuando vean el libro van a ver que la mayoría tiene estas características de arriñonado. Bien acá, esta Botrus yararaca tiene la arriñonada pero más triangular. Siempre es la cabeza bien diferenciada,
la cola también bien diferenciada del cuerpo. Siempre estas son, tratan de huir, pero siempre van a enfrentar al enemigo, digo yo, enemigo no en el buen sentido de la palabra. Ellos cuando nos ven, ellos tienen más miedo que nosotros de ellos. Entonces, ellos tratan de defenderse y al defenderse ocurren las mordeduras o cuando se pisa accidentalmente o se toca algo accidentalmente, creyendo que otra cosa eh, puede producirse los accidentes. Miren, esta por ejemplo tiene 2 metros aproximadamente, la Yararacuzu. Ven ahí la mancha riñonal se sigue viendo. Es una característica fundamental de estos animales. Se alimenta de roedores y ranas. ¿Qué pasó? Una situación en Alto Paraná. Se abrió un nuevo country, un nuevo lugar donde habita la gente. Y llamó a la periodista y dice, hay una invasión de serpientes. En realidad lo que hubo es una invasión de humanos, ¿verdad? En un lugar donde estaban las serpientes y se empezó a habitar y entonces hay un contacto más cercano humano-serpiente. Y al haber más frecuencia de contacto entre humano-serpiente, mayor probabilidad de lo que es la mordedura de serpiente. Es agresiva, pero cuando se siente amenazada, ensancha su cuerpo, esta Yarakuzu, por ejemplo, para ser un poco más grande. Y esta descarga unas heces para de maloliente, ya te da todas las señales. Ensancha su cuerpo, agita su cola, descarga ese, entonces ya te dice ya que no tenés que acercarte a este tipo, a este animal, ¿verdad? Está en defensa. Acá hay otras especies, pero acá está un poco más oscura, ya su mancha aviñonada, pero sigue teniendo, está hasta 1 metro. Esta está distribuida por todo el país, la famosa yarará chica. Después de la alternatus, entre las que, entre las que vemos con más accidentes es la dipós, esta yarará chica, ¿bien? Le dicen chica, pero mide 1 metro. El cuerpo robusto, cabeza muy diferenciada del cuerpo, se alimenta de roedores y lagartijas, está distribuida por todo el país. Entonces, ¿cómo sabemos eso? A veces por las imágenes que nos pasan, las fotos que nos pasan, si no podemos identificar nosotros, vemos con los expertos para que puedan identificar, ¿verdad? Entonces, pero de que podamos ver, diferenciar qué es Yarará o decir que es Yarará ya ayuda muchísimo cuando llenamos la ficha. Y mucha gente, la gente del campo, ese conocimiento que sabe, no te va a decir la especie, porque te dice, es Yarará, conocen Yarará, porque hay ejemplares que se parecen a la Yarará, la naturaleza hace que se parezcan, eh, ellos lo utilizan como defensa, ¿verdad? Al parecerse a un animal que es ponzoñoso, ellos tienen cierta ventaja también. Acá otro más, y son los 7. Estos son los 7 Botrox. Cuando decimos Botrox, hablamos de Yarara. Está Yararaca, Yaracuzú, Matobrosensi, Diporus, Pabloensi, Muyeni. No quiero que sepan los nombres, los nombres exactos de, de estas especies, pero sí poder ver que son Yarara. Y cuando no sabemos qué especie es, nos comunicamos y tenemos el nombre tenemos siempre el teléfono de la persona que sabe. Les comento algo, hay un grupo en Facebook, si utilizan Facebook, Serpientes del Paraguay. Es un grupo de Facebook donde ustedes se pueden unir, alzan la foto y hay gente experta ahí que empieza a debatir y decir qué especie es. Eso nos ayuda muchísimo en algunas situaciones. Cuando necesitamos más rápido, lo hacemos por WhatsApp. Lo pueden hacer con nosotros o con gente que nosotros conocemos que nos pueden ayudar. Miren esta, la cascabel. Decíamos que el 90% de los casos eran por otros. Un 8% aproximadamente es por boichiní y cascabel, un 2% por corales. Esa logra te dice ya con la cola de cascabel, es el nombre que lleva, que te está avisando, se está enrollando, ya está moviendo la cola, hace un ruido. Esa es la naturaleza te dice, no te acerques, no te acerques. Eh, es tan impresionante eso, ¿verdad? Que igual tenemos accidentes con todas estas características que nos da la naturaleza para poder, precaución, en amarillo hay precaución con todo ese ruido que hace.
Mide hasta 1,25 m, presenta una serie de manchas tipo diamantes, muy frecuente en la noche, en el que se refugia en cuevas, bajo troncos, piedras, es exclusivamente terrestre. Se alimenta de aves y otros mamíferos. Miren este comportamiento que tiene. No, es agresiva y ante todo trata de huir. Al verse amenazada se enrolla dejando su cabeza y la punta de la cola expuesta. El sonido que produce con la cola anuncia la irritación del animal. ¿Vieron? Todas esas características le dio, ya le avisa, che, no te acerques a mí, porque te voy a morder, ¿verdad? No quiero usar mi veneno que es para alimentarme, pero si necesito defenderme, lo voy a hacer. Y luego tenemos, estaban escribiendo por la pantalla. Por favor, si dejan de escribir por la pantalla, les voy a agradecer. Eh, las micrurus, Boixumbe, las corales, para mí son las mejores, las más bellas serpientes que hay. Pero así de bellas son letales. Tenemos 7 especies. Teníamos 7 de otros que son yarará, una de cascabel y 7 de corales. Están los nombres científicos ahí. Y miren, acá hay su distribución también en el libro, hasta 80 centímetros, algunos 1 metro. Miren, estas tienen una triada son anillos negros con blanco, con rojo. Hay algo que siempre le digo a la gente. Vemos así en redes sociales. Cuando es rojo con negro entre blanco, bueno, hasta gente que está siempre trabajando con serpientes, a veces les cuesta identificar lo que es las corales. Entonces, este tipo, si son parecidas, estas mordeduras siempre tenerlos en cuenta que pueden ser, tomarlos como si fueran siempre verdaderas, ¿verdad? Y después la clínica va a hacer lo suyo, decir si es o no es. Porque hay especies también que son parecidas a las corales, que son las falsas corales, y no, no pasó en UQI. Había un video lejano de una mordedura de coral. ¿Y qué pasó? No podíamos identificar, le mensajé a un veterinario experto en coral y me dijo, no puedo identificarte bien, no puedo decir si es verdadera. Pues igual, de igual manera, se hizo el procedimiento, se fue hasta la región, de la región pasó a IMT, se hizo un control y al final no fue. Posiblemente fue una falsa coral o pudo ser una mordedura seca, es decir, no hubo inyección del veneno en el momento de la mordedura, por algún motivo. Cuidó su veneno, lo va a utilizar para comer, o recién se estuvo alimentando y utilizó todo su veneno. Hay varias cosas. Miren ese comportamiento que dice ahí, es mansa, muerde solo si es molestada, cuando es agredida, enrolla su cuerpo, expuesta la cola y ocultando la cabeza, ¿verdad? Trata otra vez, de defenderse ella de nosotros. Tiene la boquita muy chica, entonces no, hay ciertas circunstancias nomás en las que podemos tener accidentes por animales, por mordedura de coral. Y dentro de unos slides le voy a mostrar eso. Acá vemos otra, siempre son anillos impares, 1 o 3. Entonces tenemos estas hasta 70 centímetros, se alimentan de otras serpientes. Estas serpientes se alimentan de otras serpientes. Acá nuevamente, muy tranquila. Se pone agresiva si es molestada mucho tiempo ante amenazas e intenta escapar. Esto hace que la cantidad de accidentes con corales, con las micrus, sea muy baja. Acá está otro hermoso ejemplar. Eso es lo que le digo. A veces leemos y nos dice, todos los anillos deben ser completos, cubren todo el cuerpo. ¿Qué dijo en esta foto que sacó José Feliciano de esta hermosa coral? La naturaleza dijo, yo no quiero imprimir todos los anillos. Ven anillos que no están completos, pero igual es una coral verdadera, por todas las características que ven los herpetólogos en la cabeza, la cola, más los anillos. No se dediquen solamente a los anillos para identificar corales, ¿verdad? Miren este caso. Había una serie que se llamaba
Historia de la vida real. Te va a hacer serpientes, historia de la vida real. Fue en Caguazú. Este muchacho tenía una serpiente, una coral verdadera. Me puso en su estado de WhatsApp, Jaquelamboy. Y uno le responde o una persona le pone, "¿Y si te muerde?". Lo hizo. ¿Qué pasó? Y responde él que lo hizo. Me mordió en el dedo pulgar. Esta persona fue internada, fue llevada a la región, después pasó a IMT, estuvo en terapia y se pudo salvar. Pero miren la imprudencia de manejar, de manipular una serpiente sin conocimiento. En realidad, déjenle que manipulen las personas que siempre están trabajando con serpientes. No para la foto, no para nada. Entonces, esta persona, mediante el manejo clínico correcto, los antivenenos, se pudo salvar. Entonces, él puede contar la historia que fue mordido, pero esperemos que nunca más se repita en ninguna otra situación. Acá está una falsa coral, tienen dos anillos nada más, pero es muy parecida. En el momento de la situación, no vamos a poder ni estar, saber si tenía tres anillos, dos anillos, todas nos van a parecer eh, verdaderas. Y esta, por ejemplo, si yo solamente me guío por los tres anillos, entre los anillos rojos y entre ellos anillos blancos, voy a decir, ah, esta es una verdadera, pero en realidad se ve la diferencia en la cabeza, en la cola, esta es una falsa cola. Entonces, como yo le digo, yo le estoy hablando de conocimiento, no quiero que salgan herpetólogos de aquí, pero es muy bueno conocer todo esto sobre estos hermosos animales. No le tengamos miedo, ellos son hay un equilibrio en la naturaleza siempre. El único ser viviente que hace un desequilibrio somos nosotros. Si la gente empieza a matar todas las serpientes de un cultivo, vas a ver que ciertos animales, ciertas plagas a aumentar su población. Ellos son como, hacen un equilibrio en la naturaleza. Todo tiene un porqué. Entonces, no solamente matarlos, reubicarlos. Yo sé que la gente, bueno, tenemos situaciones en que los matan por defensa también a veces. Y bueno, vamos al otro bicho. Este es un bicho más, este era más rural, pero lo encontramos en todo el país también los casos. Este es un bicho más urbano. Eh, Nuestros escorpiones. Este flyer del cuál es ponzoñoso y cuál no, cuál es importancia médica y no, el rubio. El escorpión rubio es nuestro escorpión de importancia médica, es el que puede producir situaciones clínicas leves, moderadas y graves y pasar también a la muerte. Titius, tienen las pinzas delgadas y largas, tienen la colita acá con un aguijón y otra puntita más, ¿verdad? Pero es bien característica y bien diferenciada de la otra, que es Botrurus. Ambas pican. Los escorpiones pican. Algo que les quiero decir a mis compañeros de los servicios de salud, los escorpiones no son insectos. Los escorpiones son arácnidos. Los insectos tienen 6 patas, los arácnidos tienen 8 patas. ¿Por qué vuelvo a recalcar eso? Porque cuando carguen en su CIE-10, no coloquen o cargan en su GIS o cualquier parte donde cargan, no carguen como picadura de insecto porque no es un insecto. Carguen como picadura de escorpión, que es un arácnido. Es diferente un insecto de un arácnido. La abeja es un insecto, la mosca es un insecto, el mosquito es un insecto. Si ustedes se acercan, van a ver que tienen 6 patas. Si ustedes se acercan para mirar el escorpión, a mirar una araña o una garrapata, ellos tienen 8 patas. Ellos son arácnidos. Entonces, esa diferencia quiero que sepan entre insectos y estos arácnidos. Y miren acá, este Titius trevitatus, amarillo a marrón, tiene como unas líneas más finas ahí, más claras ahí en el dorso y las diferencias de otros. Tenemos distribuido en diferentes lugares del país, pero eh, necesitamos saber más su distribución. Y eso nos pueden ayudar, los servicios de salud nos pueden ayudar en eso para poder identificar las especies.
Bueno, Acá está otra, Bayesis. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, les voy a agradecer muchísimo. Titus Bayensis, yo les cuento personalmente, todavía no encontré encontramos estas especies, pero entre las picaduras que observamos y las aquellas personas que pueden llevar las muestras y demás, no he encontrado todavía Titius bayensis. Sí, sí, este Titius trivitatus y este Titius confluens. Este Titius confluens es muy parecido a este, solamente que su dorso es mucho más oscuro. Acá ven todo negro, negro el dorso. Eh, Por favor, no escriban por la pantalla. Eso les quiero pedir un ratito. Se ven ahí el dorso totalmente más oscuro. Saben que nosotros tenemos una teoría y queremos en algún momento ver que los casos Adelante. complicados, Cristian, los, los casos moderados, graves, mayormente están implicados estos escorpiones de Titius confluens, ¿verdad? ¿Dónde lo encontramos a estos animales? En lugares oscuros y húmedos. ¿De dónde salen más? De las rejillas, de los baños y las cocinas. Esos lugares. Acá está el Botrurus. Este no es de importancia médica, pero sí, sí, igual duele. Duele al ser picado por este animal. Igual va a ser el servicio de salud más cercano. Este documento, la resolución 057-2023, mis compañeros de los servicios de salud, IPS que esté conectado, alguien, todo esto es demasiado importante. Si es posible, llévenlo en su cédula, en su billetera, en su cartera. El listado de enfermedades de notificación obligatoria. En este listado de notificación obligatoria están ofidismo, escorpionismo, aracnoidismo. Los tres eventos que son por animales ponzoñosos. Es de notificación obligatoria. Van de los servicios de salud a la unidad epidemiológica regional y a esos dos lugares, al programa de zoonosis y a DENOC. Ahí están los correos. Entonces, siempre pasamos con la gente eh, de los servicios de salud para que sepan, este es el flujo de notificación, es de notificación obligatoria e inmediata. ¿Qué quiere decir de inmediata? Dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, en una ficha individual. Aquí tenemos la ficha de notificación que fue actualizada y ya implementada de 2021 porque había antes una ficha que era prácticamente solamente para escorpionismo. Hacemos un mea culpa nosotros en el momento de la actualización de esta ficha que no pasó por varios canales, pero no se puso el número de cédula del paciente. Entonces, pido a los compañeros de los diferentes servicios de salud coloquen también el número de cédula del paciente en la ficha. Eso le voy a pedir, por favor. La ficha está confeccionada como para que se pueda llenar más rápido, punteando, punteando, punteando. ¿Sí ven acá? Entonces escribimos menos, pero siempre tenemos problemas en el llenado de la ficha. Por favor, compañeros de los servicios de salud, ayúdenos a tener esta información. Cuando tenemos información, mayor cantidad de información, podemos tomar decisiones correctas. Aquí también, este lugar de reacciones locales generales y demás es donde menos se llena, lo, tiene menor llenado, como decir. Estamos trabajando en una ficha digital que vamos a compartir primeramente para implementar, ya le aviso acá a la gente de la 18ª región sanitaria, vamos a ver algo en Central, si está conectada la gente de Paraguay también vamos a ver, queremos empezar, vamos a tener una reunión después interna y posteriormente ver la posibilidad de implementar ya la ficha digital en paralelo a la ficha física en esos lugares donde estaba diciendo. Y después, sí o sí, se va a tener que extender a todo el país. Vieron los casos de ofidismo: 132, 222, 396, 354, 169, parcialmente en 2025. Se mantiene cerca de 300, 400 casos, hablemos, por año. Esos 132, 122, faltaba mejorar la notificación. Estamos tratando de avanzar con la mejor notificación y eso dependemos de todos los servicios de salud público y privado.
y también de las regiones sanitarias. Acá tenemos, el ofidismo es un evento principalmente ocurrido en sexo masculino. Siempre hay esa proporción 70-30 aproximadamente, porque es un evento en jóvenes, en adultos jóvenes del sexo masculino, principalmente en área rural. Igual tenemos eh, personas, pacientes menores de 15 años, son 21%, más del 20, cerca del 21 al 23%, 24% de los casos son menores de 15 años. Y el grupo etario es el que corresponde a adultos jóvenes de 20 a 39 años. Tenemos los datos de antiofídicos utilizados y demás, cantidad de frascos. A veces tenemos números notificados y número de casos que usaron un antiofídico y no coincide. ¿Qué pasó? ¿No se anotaron los números de antiofídicos utilizados o esa diferencia corresponden a animales que no son ponzoñosos? Eso nos toca averiguar todo este año y trabajar con los referentes de zoonosis regionales. El Programa Nacional de Control de Zoonosis, Centro Antirrábico Nacional, gracias al apoyo de la Dirección General de Desarrollo del Servicio y Red de Salud, tenemos ahora referentes de zoonosis, que es muy importante que nos ayuden a ver todos estos datos y hacer una retroalimentación conjunta. Antiveneno disponible en Paraguay. Tenemos el polivalente, otros Crotalus, el que es para Micrurus. Siempre estamos gestionando con Brasil para conseguirlo vía donación. ¿Por qué? Porque este antiveneno para microbios para corales no se vende y lo que no se vende no se puede comprar. Entonces hacemos esas gestiones Ministerio de Salud y otros niveles para poder obtener los antivenenos para microbios. Escorpionismo. Miren esto. 2021, 96. 2022, 116, 2023, 1044, 2024, 665. Estos primeros meses, 2025, 405. No es que hubo una explosión en 2023. No había buena notificación en 2021, 2022. Tuvimos mediatización de casos en el 2023 y eso hizo que aumentaran los casos, las notificaciones, perdón, aumentaron los casos, perdón, aumentaron las notificaciones, ¿verdad? Ahora 2024 posiblemente se bajó nuevamente el nivel de notificación y queremos, ¿por qué este gráfico es tan importante? Porque yo no puedo tomar decisiones con 96, con 116 y después me aparece un 1644. Yo tengo que tener datos cercanos a la realidad para tomar decisiones. No es real el 96, no es real el 116. Posiblemente el 1644 sea cercano a la realidad. Después volvimos a tener problemas de notificación, o por qué no, ¿verdad? Con 665 casos. Pero tenemos que tener varios años de buena notificación para tener como un canal endémico, le vamos a decir, de datos para poder saber cómo fluctúan los casos durante todo el año y región. Y eso dependemos de los servicios de salud, de las regiones sanitarias, de los epidemiólogos, de los referentes regionales y de los médicos y enfermeros que alzan o que levantan las fichas de notificación. 057-2003 la resolución de notificación obligatoria de estos eventos. Escorpionismo. eh, Mayor caso en el sexo femenino. La edad también 20 a 26% en menores de 15 años. 35% en adultos jóvenes. También se refleja en adultos jóvenes. Pero este evento de salud es más urbano que rural. Estos escorpiones se adaptaron más a lo que es nuestro ambiente urbano. Y algo, estos escorpiones estuvieron antes de los seres humanos y van a estar después de nosotros. Hay que saber prevenir, prevenir. ¿Cómo prevengo? Le coloco tela mosquitero a la rejilla de los baños, a la rejilla de las cocinas,
A los burletes, le pongo burletes, esa goma para la puerta para que no pueda ingresar. Y siempre la limpieza en todo sentido. Lugares donde hay muchas cucarachas, posiblemente hay hay escorpiones, porque se alimentan de esas cucarachas y de otros insectos. Miren esto, lastimosamente en el 2023 tuvimos 4 óbitos asociados a escorpionismo, todos menores de 15 años. Imagínense, 1 año, 8 meses, 2 años, 12 años, 13 años. Esto no queremos más que vuelva a ocurrir. Tenemos actualmente, ¿qué pasa también con el antiveneno de escorpión? Lo que no se vende no se puede comprar. No se produce en Paraguay, produce Argentina justo para Argentina. Brasil produce casi lo mismo para Brasil, solamente para Brasil. Hacemos gestiones con Brasil para obtener vía donación, vía entrega, estos antivenenos para poder evitar que eh, más paraguayos eh, fallezcan a consecuencia de esto. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante, más que bien la prevención. Miren, de esto, del 2023 tuvimos 1.624. De los 1.624, 24 requirieron antiveneno. Algunos de estos que murieron se les aplicó antiveneno, pero ya estaban muy complicados, por eso no pudieron, lastimosamente, sobrellevar este evento. Acá está la guía de manejo clínico para accidentes ofídicos con cronismo. Está en la página de GBS. Igual nosotros podemos compartir con ustedes pues, este documento tan importante. Todas esas figuras que están ahí, que vieron hoy, están dentro de la guía. Y yo le agradezco muchísimo la atención. Aquí le dejo mi número de teléfono 0983-241-003. Para WhatsApp, me envían WhatsApp. Quieren el documento, quieren otra cosa para identificar. Si yo no puedo identificar, tengo el teléfono de quien nos pueda ayudar. Pido comprensión a veces y tardo en responder, pero estamos para apoyarles siempre. Muchísimas gracias por la atención y atento a cualquier consulta posteriormente. Gracias, doctora Irene. Muchas gracias, doctor Edgar, licenciado Edgar, por la presentación. Realmente es muy bueno que recordemos todas estas características que nos puedan ayudar a identificar especies que constituyen un peligro. Les quiero contar también que esto va a ser grabado y posteriormente vamos a compartir para los que ya no pudieron acceder, puesto que la plataforma tiene una capacidad para 500 personas. También en el chat le estoy dejando un link para inscripción, no hace falta que pongan sus correos y sus nombres en el chat, porque tiene que ser en el link, por favor. Y a continuación le doy la palabra al doctor Fernando Galeano. Él es infectólogo pediatra del Instituto de Medicina Tropical. También está en el Hospital de Clínicas. Fue presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Así que él nos va a dar un abordaje del manejo clínico del accidente ofídico y alacranismo. Muchísimas gracias, doctor, y adelante. No, por favor, el agradecido soy yo. Realmente un honor poder compartir unos minutos hablando de estos temas tan importantes. Asimismo, como dijo la doctora Irene, ¿verdad? Estamos para a nivel país poder aumentar nuestra atención y nuestro servicio en este sentido. También voy a apagar, si me permiten, el video por el tema de internet. Entonces, así podemos avanzar. También por ahí, si se corta la señal, me avisan, por favor. El ofidismo es un síndrome resultante de la inoculación de sustancias venenosas por parte de las serpientes. Hablaremos primero de ofidismo, de los tres principales, y posteriormente también de alacranismo. El licenciado Edgar perfectamente habló de la parte epidemiológica, es muy importante en nuestro país y también en la región, también en el mundo, con diferentes especies. Nosotros tenemos nuestras propias especies culpables, pero en el mundo existen muchas. Es un problema de salud pública en el país. Hablaremos primero de la parte de los accidentes botrópicos. En el género Botrop, Yararau, Cururió, reconocer que hay varias características clínicas que podemos diferenciarlas en la parte de los accidentes ofídicos.
Cuando hablamos, esta imagen también es del manual clínico que mostró el licenciado Edgar. Cuando la mordedura se acompaña de edema, dolor importante, equimosis y ampollas, estamos hablando prácticamente de un accidente botrópico en nuestro país. Puede ser a nivel de miembro inferior, miembro superior, en cualquier parte del cuerpo. En estudios que habíamos hecho, más o menos 60-70% de miembros inferiores por la parte de trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero reconocerlo y tener en cuenta que puede ser en cualquier parte. También existen manifestaciones sistémicas, trastorno de coagulación, vamos a hablar bien de esto, hemorragias, compromiso renal y síntomas o signos también generales, vómitos, taquicardia, hipotensión, que son normalmente fallos, o sea, que son marcadores de mal pronóstico, entonces vamos a estar atentos a eso. ¿Cómo sabemos o cómo clasificamos un accidente botrópico, la yarará? Clínicamente podemos dividirlos en manifestaciones leves, moderadas y severas. Va a depender de cuánto veneno inoculó la serpiente, cuánto, si se alimentó o no antes, también tiene que ver con la cantidad de veneno, etcétera, ¿verdad? En la cuestión leve o en la clasificación leve, estamos hablando de Botrops. Tenemos discreto dolor, edema, equimosis a nivel local. Tenemos hemorragias ausentes y alteración de la coagulación inexistente o alterado en forma leve. En los casos moderados, la lesión local es muy evidente, el edema es muy importante. Las hemorragias son ausentes aún. Si bien el estado de coagulación está alterado, esto puede avanzar a una hemorragia posterior. En los cuadros graves, el dolor, el edema y la equimosis muy intenso puede considerarse como el único criterio de gravedad. Esto se refiere a que nosotros vemos al paciente y ya teniendo un edema muy importante, ya le catalogamos como grave. No necesitamos el tiempo de coagulación, no necesitamos laboratorio. Si el edema es intenso, el dolor es intenso, cataloguémoslo como grave ya, de entrada. Las hemorragias ya están presentes en ese momento y el estado de coagulación está alterado. Recordar que de tan grave que puede ser este edema, puede llegar al síndrome compartimental, poder tener amputaciones posteriormente, necrosis del miembro afecto, entonces es muy importante. Aquí unas menciones especiales al laboratorio. Si bien la clínica es sumamente importante y mandatoria, también hacemos laboratorio, ¿verdad? En este sentido, el tiempo de coagulación del E-White, voy a dedicarle un poquito de tiempo a esto para explicar. Hemograma también le hacemos con diferentes niveles de alteración. La eritro y marcadores de inflamación suelen estar aumentados. El perfil renal puede estar alterado por el compromiso renal, la orina simple también por lo mismo. Y las grasis también alteradas con fibrinógeno bajo, TP prolongado, INR elevado, TTPA prolongado y hematíe fragmentado si hay coagulación intravascular diseminada, o sea, la crisis totalmente alterada. Pequeña mención o unos segunditos para mencionar el tiempo de coagulación del White. Normalmente cuando hacemos o pedimos tiempo de coagulación, a veces nos confundimos entre el tiempo de coagulación que queremos para la parte de accidente ofídico y el TP o tiempo de protrombina que mandamos al laboratorio, esperamos que el bioquímico nos mire, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de tiempo de coagulación en accidente ofídico, si bien es uno de los primeros métodos de coagulación que se hicieron, por así decir, es un método que mide la coagulación en general, nos ayuda porque es rápido y es al pie de cama del paciente. Entonces, cuando hablamos de tiempo de coagulación en un accidente ofídico, hablamos de del Lee White. Tiene sus métodos en el sentido de que hay que usar baño María, hay que usar 4 frascos, etcétera, ¿verdad? Pero el que nosotros usamos normalmente tiene que ver con extraer muestras de sangre, poner en un frasco de vidrio, o sea, en un tubo de ensayo de vidrio, rodear con la mano para darle calor, porque la prueba original del E-White tiene que ser en baño María con agua a 37 grados y ondular suavemente cada 30 segundos, dice la técnica. Nosotros vamos ondeando según como vemos, ¿verdad? Pero la técnica nos dice alrededor de cada 30 segundos y ver el tiempo en que la sangre ya no fluya, o sea, que se endurece la sangre y al inclinar el frasquito de vidrio ya no sube por las paredes. El tiempo normal es alrededor de 5 a 10 minutos. Si miramos literatura, algunas dicen 15, nuestro manual incluso da hasta 20.
Nosotros, experiencia en el IMT, usamos 10 minutos como punto de corte, pero vamos viendo la experiencia, ¿verdad? Pero 10 minutos es lo que solemos usar. Nuestro material, nuestro manual dice hasta 20. Consideremos entonces eso sumado también a los otros parámetros clínicos. Ahora, si hacemos el resto de pruebas de coagulación, acá tenemos los valores normales que conocemos. ¿Qué hacemos? Viene el paciente, clasificamos según la severidad en la parte local, en la parte de hemorragia o en la parte de coagulación, alteraciones de la coagulación. Lo internamos al paciente, le aseguramos el ABC, ¿verdad? Vías aéreas permeables, inmovilizamos la zona de la mordedura, se lava, esto ya en el lugar donde pasó el accidente, ¿verdad? Lavar la herida con agua y jabón. Si nosotros estamos en un lugar lejano, etcétera, hasta acá podemos llegar, ¿verdad? Lavar y retirar objetos de la zona afecta, ¿verdad? Quitarle anillos si fue en la mano, zapatos, media, a veces se corta el pantalón en esa región, ¿verdad? Pero no tenemos que succionar la zona. Encontramos heridas que de repente le abren, le ponen alcohol, le ponen la sangre de la serpiente muerta, o sea, mil cosas ya vimos, ¿verdad? Nada de eso está recomendado. Tampoco está recomendado el torniquete, es muy importante. Eso también tiene incluso una forma de quitar si es que el torniquete está ya instalado, pero la idea es no colocarlo. Y si eso podemos transmitirle nosotros como personal de salud a todos nuestros las personas que están a cargo nuestro, digamos, va a ser muy importante. No darle nada también por vía oral. De repente le dan sustancia, combustible, cualquier cosa así para tratar de frenar el veneno y tampoco usar ácido acetil salicílico por el tema del sangrado. Monitorizar al paciente vía periférica normalmente, idealmente, ¿verdad? En el lado opuesto al de la mordedura por todo el efecto inflamatorio que pueda haber en la zona. Analgesia, antibiótico, que vamos a hablar también de esto. Y si hay reacción, obviamente el antiveneno, ¿verdad? Si hay reacción adversa al antiveneno, normalmente usamos clorfeniramina o adrenalina, ¿verdad? Hay varias formas de reacción que puede tener el antiveneno. Vamos a ver también. Viendo un poquito de nuestro antiveneno, ya que vamos a hablar en esto en la parte de botrópico y también de crotálico. Nuestros antivenenos o los antivenenos en general, pueden ser tanto monovalentes como polivalentes, de acuerdo a si están hechos eh, con el suero o con los anticuerpos hechos para una especie de serpiente o para varias. Se hacen a partir de caballos que son inoculados con el veneno. El caballo produce anticuerpos de manera importante, ¿verdad? Se extrae eso y se purifica. Los antivenenos varían según el fabricante y según la forma de haberlo hecho en la potencia neutralizante. Entonces, sí o sí tenemos que mirar el prospecto y esto nos va a decir qué potencia o qué potencia neutralizante va a tener el antiveneno. El antiveneno puede venir en forma líquida o puede venir liofilizado, o sea, en polvo que tenemos que preparar. Normalmente se conserva de 4 a 8 grados centígrados. No necesitamos o no debemos congelar. Y el liofilizado no se recomienda refrigerarlo, pero sí en un lugar fresco y seco, ¿verdad? Esta es la presentación que tenemos normalmente, ¿verdad? Nuestro viol polivalente, no sé un poco si puse, no. Nuestro viol polivalente, ahí me corregirá el licenciado también, Edgar. 4 miligramos de crótalo, 12,5 miligramos de Botros alternatus y del Newedi. Ahora, según esto, nosotros entonces sabemos que nuestro biol polivalente es realmente polivalente, ¿verdad? Tiene anticrótalo y antibotrópico. Teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos que tiene cierta concentración de miligramos y esto intentamos neutralizar tanta cantidad de veneno que les voy a mostrar enseguida. Este biol polivalente, como dijo perfectamente el licenciado, no contiene el apídico, o sea, para la coral verdadera. Entonces, es aparte, ¿verdad? Un accidente por coral verdadera, tenemos que hacer las gestiones que comentó perfectamente el licenciado. También muy importante recordar, si bien el antiveneno, ¿verdad? La vacuna antitetánica es una herida tetagénica, o sea que puede causar tétanos, una perfecta mordedura, entonces recordar nuestro esquema de vacunación. No voy a ahondar en esto, pero recordar que se podemos clasificar en limpia, en tetagénica, y esto también incluye o tenemos que ver si nuestro paciente tiene o no antecedentes de vacunación.
Puede incluso requerir, si nuestro paciente no está vacunado y la herida es una herida sucia con necrosis, etcétera, incluso puede requerir inmunoglobulina antitetánica. Entonces, tener en cuenta también ese detalle no menor realmente. ¿Qué reacciones puede tener el antiveneno? Podemos tener leves, moderadas a severas. Tenemos también formas inmediatas o formas tardías que pueden presentarse días después. En las reacciones leves a moderadas, que son las que normalmente tenemos, no son muy frecuentes, pero pueden incluir fiebres, escalofríos, prurito, eritema. El tratamiento normalmente es sintomático y no es necesario suspender el antiveneno, en el sentido de que nosotros completamos la dosis. Normalmente paramos un poquito el goteo si pasa que tiene fiebre el paciente o tiene rash. Hacemos medicación, ¿verdad? Corticoterapia, clorfeniramina. Esperamos que baje un poquito, pero completamos el goteo con un goteo más lento. Vamos a ver enseguida. En las reacciones severas, como shock anafiláctico, broncoespasmo, edema de glotis, compromiso de edema angioneurótico que va a comprometer tanto la hemodinamia, va a estar en choque o va a comprometer la respiración, va a tener insuficiencia respiratoria. Ahí sí, ¿verdad? Suspendemos el antiveneno y damos tratamiento. Ahí tenemos que ver cómo después seguir. Normalmente hacemos de una forma mucho más diluida y más lenta. Ahí tenemos que ver realmente, ¿verdad? Porque es muy importante también considerar la severidad del accidente ofídico. Ahora, si nuestra reacción adversa ocurre 5 a 24 días después, se parece, o de hecho, es un fenómeno de hipersensibilidad de tipo 3, de tipo inmunológico, parecido a la enfermedad del suero. Normalmente esa enfermedad del suero parece mucho a un dengue, parece mucho a una sífilis secundaria, de repente así da fiebre, febrícula, da prurito, da urticaria, ronchas, artralgia, linfadenopatía inclusive. Es bastante interesante clínicamente, ¿verdad? Entonces tener en cuenta ese antecedente. Ahora, ¿cómo tratamos? Tenemos nuestro mordido, el paciente. Tenemos que catalogarlo si es un cuadro leve, si es un cuadro moderado, un cuadro severo, según nuestro score clínico. Esto todito es de la guía, entonces por eso no puse referencia abajo. Pero nosotros, según nuestra guía, consideramos o tratamos de, ino- de neutralizar, perdón, alrededor de entre 100 a 200 miligramos de veneno en los casos moderados, incluso más de 200 en los casos severos, y entre 75 a 100 en los casos leves. Em, la dilución tiene que hacerse en dextrosa o suero fisiológico alrededor de 200 a 250 cc, y normalmente iniciamos con goteo lento y aumentamos. Administramos según la clasificación clínica y es independientemente al peso y a la edad del paciente. Esto es muy importante porque nosotros no damos una medicación, en este caso kilopeso, sino que tratamos de inocular o tratamos de neutralizar cierta cantidad de miligramos de veneno. Entonces de ahí, ¿verdad? Y de acá sacamos nuestro famoso cálculo, ¿verdad? Si nosotros normalmente queremos, en un cuadro moderado, queremos neutralizar 150 miligramos de, de veneno. Entonces, si sabemos que 12,5 miligramos neutraliza nuestro antiveneno, entonces de ahí sacamos que 12 ampollas son las que necesitamos para inocular o para eliminar, digamos, o para neutralizar, mejor dicho, esa intoxicación por el veneno. De ahí que sacamos que en botrópico, 12 ampollas del viol polivalente. Y si en crotálico vamos a ver enseguida que es mayor la cantidad. En los casos severos, de arranque, inclusive se recomienda o se plantea arrancar con más, o sea, inclusive más de 12 ampollas, o incluso necesitamos repetir la dosis, que vamos a ver enseguida en qué caso. Es súper importante esto. Entonces, casos moderados a graves, arrancamos normalmente con 12 ampollas, que tratamos de neutralizar 150 miligramos de veneno y valoramos repetir según algunos criterios clínicos que vamos a ver. ¿Qué también hacemos? El antiveneno es súper importante, pero también tratamos de desinflamar la zona, tratamos de no llegar al síndrome compartimental, miembro elevado, siempre elevado para ayudar, aunque sea que la gravedad trate de no hacer esa éstasis ahí venosa. Corticoterapia dexametasona,
Antibiótico terapia normalmente empírica, utilizamos amoxicilina sulbactam. Las guías nos hablan de empezar antibióticos cuando tenemos 6 horas posterior a nuestro accidente ofídico. Normalmente en nuestro hospital la parte de adultos suelen cumplir eso, ¿verdad? En pediatría tenemos que tener pacientes que vienen remitidos con más tiempo, entonces la mayoría utiliza antibióticos. Les voy a mostrar también ese dato. En el seguimiento, algunas manifestaciones no pueden no revertir con la primera dosis, lo que decíamos hace rato. Entonces, consideramos dosis adicional cuando persiste el sangrado o la manifestación sistémica severa a las 4 horas, cuando nuestro tiempo de coagulación está alterada a las 24 horas y cuando hay empeoramiento clínico. Les cuento lo que hacemos en el hospital. En el hospital nosotros hacemos tiempo de coagulación, el de Lee White, el de mantener en la mano hacemos cada 8 horas y si cada 8 horas, o sea, a las 8 horas persiste un tiempo de coagulación por encima de 10 minutos, repetimos el, el antiveneno. Entonces, esto también es importante. ¿Qué complicaciones podemos tener ya de los accidentes ofídicos botrópicos? Infecciones secundarias, podemos tener necrosis y amputaciones, sobre todo cuando hay síndrome compartimental. Y como les había contado, manifestaciones de choque, SID, insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda, incluso accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Hemos tenido, incluso me acuerdo un cuadro de una CB en un niño posterior, ¿verdad? Varios años también. Esto con respecto al botrópico. El crotálico de la familia viperidina, ¿verdad? El Crotalus durisus en nuestro país como especie única, como contó el licenciado, ¿verdad? La Castabile o Muichini. em, Da un síndrome neurotóxico, miotóxico y coagulante. Es diferente y se presenta distinto al del Botrops. El Botrops es el que viene con el miembro súper doloroso, gritando de dolor negro el miembro. Este no, el sitio de la mordedura prácticamente ni se hinchó, pero el paciente empieza a tener manifestaciones sobre todo neurotóxicas, que vamos a ver Sorry. enseguida, y sobre todo también coagulantes. Vamos a ver enseguida. Entonces, Locales, como les conté, locales, como les conté, hay eritema, hay dolor leves o ausentes inclusive. Si en la zona no me duele, inclusive puede haber parestesia o anestesia o incluso de repente signos de hormigueo que también podría haber, pero lo normal es parestesia o anestesia, no duele esa zona. Ahora, neurológicamente el paciente va a tener diplopía, va a haber menos disminución de la agudeza habitual, tosis palpebral, flacidez de músculos faciales y lo más importante o lo más grave, por así decir, es dificultad respiratoria. O sea, prácticamente fallan a nivel muscular los músculos de toda la economía del cuerpo y obviamente los músculos respiratorios son lo más importante. Entonces tenemos dificultad respiratoria, puede haber fallo respiratorio y inclusive necesitar asistencia respiratoria mecánica y fallecer incluso por la dificultad respiratoria. A nivel muscular es muy importante esa mialgia, la rhabdomiólisis se vuelve tan severa, tanta afectación que incluso produce mioglobinuria y posteriormente fallo renal agudo, que incluso por precipitación de esta mioglobina puede afectar los túbulos renales, requerir diálisis, hemodiálisis inclusive, y quedar incluso con patología renal crónica posterior si el daño es muy importante y es un daño cortical. Entonces es muy severo, ¿verdad? Una vez incluso salvado, por así decir, el paciente, podemos tener un paciente renal posterior. También tenemos, esto es todo como les cuento de nuestro manual, tenemos manifestaciones clínicas divididas en leves, moderadas y severas de acuerdo a la alteración neurológica, si está ausente es leve, si es discreta moderada o si es evidente e importante severa. Se habla de las manifestaciones de la fascia miasténica, el paciente que recuerda la miastenia gravis, ¿verdad? Un paciente totalmente debilitado, con tosis palpebral, ojo ahí, prácticamente no puede levantar su mirada, mialgias es creciente a medida que aumenta la severidad. La orina marrón por el compromiso renal también se hace cada vez más importante en el grave. Anuria puede llegar en anuria, inclusive el paciente grave por el fallo renal. Y obviamente el paciente que no tiene dificultad respiratoria y va aumentando esa dificultad es más severo.
El tiempo de coagulación, fíjense que en los tres puede estar normal. O sea, podemos tener alterado de cierto en el moderado severo, pero no esperemos a un tiempo de coagulación para decidir tratarle a un crotálico. Por eso es muy importante definir si es botrópico, si es la yarará o si es la cascabel. Es muy importante porque no nos guiamos por el tiempo de coagulación para el tratamiento. Súper importante, ¿verdad? ¿Qué laboratorio le hacemos? Hemograma, análisis hepático, renal, por supuesto, muy importante. Esto incluso no lo hacemos una vez, lo hacemos seriado. Electrolitos por el fallo renal, vamos a tener aumento de potasio, aumento de, etcétera, ¿verdad? Con alteraciones del fallo Entonces, renal mira, agudo. en mi caso, o sea, no, no tratan de ver acá, se puede hacer. También ácido úrico alterado y evidencia de la rhabdomiólisis que hay, CK total, CKMB y aldolasa alteradas también elevado. Esto va a afectar el riñón y posteriormente creatinina aumentada. ¿Qué hacemos? Estamos ante el crótalo. Manifestaciones moderadas, leves, moderadas o severas requerirán diferentes neutralización de veneno. Lo normal es que tengamos que arrancar con 100 miligramos de antiveneno. Pero si recordamos, nuestro viol no tenía, o sea, tenía diferente cantidad de botros y de crótalo. Para crótalo tiene solamente 4 miligramos por ampolla. 100 dividido 4, 25. Son 25 ampollas las que necesitamos para llegar a 100 miligramos de crótalo. 25 ampollas, sí, 25 ampollas de anticrótalo. Entonces es lo que necesitamos para el moderado. Inclusive en el severo, paciente que llega en insuficiencia respiratoria, mal en terapia, podemos llegar a hacer el doble de dosis. Entonces es sumamente importante eso. La dilución es muy similar, 200 a 250 de destroza suero fisiológico y normalmente iniciamos lento y aumentamos. Normalmente va para algunas horas el goteo. La hidratación es súper importante, estamos en un paciente con alto riesgo renal. Incluso se llegó a usar manitol como diurético osmótico, mucho cuidado con la presión. Y furosemida también, lo mismo, ahora mucho cuidado con la presión. También está recomendado o indicado evaluar la necesidad de bicarbonato para tratar de alcalinizar la orina y que no precipiten elementos en la orina. Esto, por supuesto, ya a nivel de terapia intensiva, ahora no necesitamos hacerlo en la urgencia probablemente. Nuestra prioridad va a ser estabilizar al paciente en la parte respiratoria, indicarle el antiveneno y posteriormente ya ver la parte renal, ¿verdad? Pero les cuento, o sea, para tener en cuenta, ¿verdad? Que el manejo puede ser bastante intensivo en este sentido. Las complicaciones, si bien las locales no son tan intensas como el Botrops, la Yarará, podemos tener alteraciones como parestesias locales. Las sistémicas, muy importantes, predomina lo respiratorio, necesita respirador incluso nuestro paciente, y necesidad incluso de diálisis si es necesario, ¿verdad? Por insuficiencia renal aguda. Y como les conté, puede incluso evolucionar a la crónica. Micrurus, el que nos contó, el que es tan linda la serpiente, el licenciado, ¿verdad? La coral. El veneno es básicamente y reina la afectación neuromuscular. La parálisis flácida, curar es simil, o sea, te paraliza. La parálisis de curar es impresionante, ¿verdad? Entonces, símil a eso y con destrucción inclusive de terminales nerviosos. Es bastante catastrófico realmente, ¿verdad? Discreto dolor a nivel de la picadura, parestesia muy parecido al crotálico, a la cascabel, pero es como que la cascabel más intenso inclusive, ¿verdad? La fascia miasténica es muy importante, la tosis muy importante, oftalmoplejía, B doble, B doble en nuestro paciente, diplopía, incluso anisocoria, parálisis del velo del paladar, se sofoca nuestro paciente, insuficiencia respiratoria también, fasciculaciones musculares, incluso necesitar asistencia respiratoria mecánica. Siempre, siempre, siempre consideramos grave. No tenemos mucha sintomatología en ese sentido, ¿verdad? No tenemos afectación local, entonces siempre por definición lo consideramos grave. No tenemos un laboratorio específico, pero dado las alteraciones que tenemos, podemos poner un símil al crotálico, ¿verdad? Pediremos probablemente enzimas musculares, perfil renal, hepático, hemograma, etcétera, pero no nos va a guiar en el tratamiento. Eso es muy importante. Ningún laboratorio en víboras guía el tratamiento. Necesitamos el suero específico, no nos va a servir el biol polivalente, lamentablemente. Entonces, así como dice el licenciado, necesitamos gestionar, traer, etcétera.
y normalmente se recomienda neutralizar 50 miligramos de nuestro antiveneno. ¿Cuánto va a ser eso? En ml o en ampollas, dependiendo del que consigamos, ¿verdad? Ahí tenemos que fijarnos en el prospecto cuánto neutraliza una ampolla y calcular para tratar de neutralizar esta cantidad de veneno. Por supuesto, ventilación de soporte, incluso por el mecanismo del veneno se plantea el uso de neostigmina, pero sin el antiveneno no nos va a funcionar, ¿verdad? Complicaciones sistémicas, la parte muscular reina, ¿verdad? Con insuficiencia respiratoria aguda por afectación de los músculos respiratorios. Les quiero contar un poco nuestra experiencia en el IMT. Hicimos varios trabajos realmente en ese sentido. Por eso me uno al pedido vehemente del licenciado Edgar de informar, porque sin datos no existimos en ese sentido, ¿verdad? Nuestro país es muy carente de datos. Nuestro sistema de informe, sí, si bien hubo muchos avances, los colegas se esfuerzan mucho, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que estamos muy deficientes en informe, en notificación y en datos generales. Uno busca, por ejemplo, datos de Paraguay de X enfermedad, muy difícil conseguir. Entonces, eh, si queremos tener políticas públicas, como tanto de repente insistimos, los datos son la base para eso. En esta tabla, estos son pacientes que recopilamos de accidentes ofídicos en el IMT del 2013 al 2022. Agradecimiento especial a la doctora Yereuti Figueredo, me proporcionó los datos. 237 pacientes en un periodo de 10 años, de los cuales 22% fueron preescolares, 44% fueron escolares y adolescentes 22%. Bastante distribuido. Estamos hablando de niños, adultos, como dijo el licenciado, son los que más eh, son, digamos, afectados, ¿verdad? Pero no es despreciable. En un periodo de 10 años solo en el Instituto de Medicina Tropical, prácticamente 2 por mes. Entonces es importante eso. Sexo masculino, perdón, prevalece. Y las especies, así textual como dijo el licenciado, ahora 90% suelen ser Botrops. No tuvimos ningún Micrurus y 10% de Crótalo. Normalmente, como somos un centro de referencia, muchos pacientes llegan posterior a las 6 horas que usamos para punto de corte de nuestro antibiótico. Entonces nosotros por política en el hospital prácticamente todos necesitan o requieren o son indicados con antibiótico profiláctico Amoxicillin. ¿Cómo se nos complicaron nuestros pacientes? 15%, casi un 16% presentaron complicaciones aparte del accidente ofídico. Entre ellos los más frecuentes fueron infecciones locales, esas infecciones de tipo celulitis. Incluso un 14% de las complicaciones presentaron fascitis. Necesitaron incluso medidas quirúrgicas para solucionar o para manejar el síndrome compartimental. Y un paciente de nuestras complicaciones, que representa casi el 3% de nuestras complicaciones, OITO, lamentablemente. El antibiótico que usamos, como hacemos profilaxis, la mayoría son amoxicilina sulbactam, que representa un 80%. Cuando diagnosticamos o sospechamos celulitis o fascitis, rotamos de antibióticos, normalmente cubrimos pseudomonas, estafilococos, gram negativos y también anaerobios como gérmenes frecuentes de la boca de la serpiente. Entonces rotamos a ceftazidima clindamicina o ceftazidima vancomicina normalmente. Si se complica, vamos más para allá. Incluso utilizamos piperacilina tazobactam o meropenem como cobertura antibiótico terapia. Pasando un poquito al acranismo, ya para ir avanzando, les cuento un poco un caso clínico. Del 2023 que comentó el licenciado, 4 óbitos, les quiero contar uno de ellos, que lamentablemente tuvimos en el IMT. Un paciente de 2 años de edad, estamos hablando ya de alacranismo, un alacrán le mató, ¿verdad? Sexo femenino, procedente de Santa Rosa de la Guaral. Su historia habla de picadura de alacrán de 6 horas de evolución en miembro inferior derecho. Posterior a eso presentó vómitos en varias oportunidades y somnolencia también desde inicio del cuadro prácticamente, que al correr de las horas se exacerba y negó en ese momento episodios convulsivos, fiebre o diarrea. En ese momento acude al hospital de Santa Rosa de la Guaraí, ingresa ya en mal estado general, cialorrea, sudoración profusa, taquicardia, taquipnea. Queda internada
expanden ahí, recibe suero fisiológico en 2 ocasiones, se le hicieron dipirona, ondansetron, clorfeniramina y le remiten, tras intubarle, le remiten a nuestro servicio. Ingresa directamente a terapia, intubada, taquicárdica, 90-50, 2 añitos, 90-50 estaba ahí nomás todavía, ¿verdad? Llenado capilar ya alterado, mayor a 2 y miembro frío, ya estaba en choque. Recibió una expansión también ahí, ya había recibido 2 expansiones allá, recuerden eso. Recibe acá en la terapia 2 expansiones a 10 ml por kilo e ingresa al paciente a febril con la sospecha ya con el diagnóstico prácticamente hecho, ¿verdad? Del antecedente del accidente por el suero antialacrán, 5 ampollas, con buena tolerancia en ese momento, sin reacciones adversas. Se inició cobertura con cefotaxima vancomicina, dado la severidad del cuadro, ¿verdad? Acá está el susodicho. Ahí el licenciado me va a corregir. Tengo entendido que se categorizó a esto como un confluence, no como un trivitatus. Entonces, me adhiero a la sospecha del licenciado de que el confluence tiene una evolución ahí bastante ominosa. Estos fueron los laboratorios de la paciente. 28.000 blancos al ingreso, mucha leucocitosis, PCR negativa. Esto fue en Santa Rosa y en el IMT, un laboratorio algo similar con un poquito de disminución de blancos, pero con neutrofilia relativa importante. Siguiendo con laboratorios, marcadores, electrolitos, proteínas. En este momento no teníamos una TP conservada, TTPA conservada también y una procalcitonina alta como marcadores de fase aguda. CK total y MB alteradas, troponina también alterada, más de 1 en nuestro punto de corte. Había importante compromiso entonces muscular, sobre todo miocárdicos. Tenemos troponina alta. Le voy a mostrar enseguida cómo evolucionó. Le hicimos un ecocardio. Esto fue prácticamente al día siguiente, muy poco tiempo después. Tenía ya una hipocontractilidad miocárdica severa. No había derrame, pero era muy importante recordemos que el paciente estaba en choque. En la ecografía no se había observado mayor alteración. Esta es la radiografía, compromiso pulmonar, que vamos a ver enseguida. Básicamente era traducción del compromiso cardiovascular que tenía, ¿verdad? Hizo un edema de pulmón, le vamos a mostrar enseguida. ¿Qué pasó de la paciente? Siguió mal. Por supuesto, estaba sedada. La taquicardia empeoró, 190-200 por minuto. Persistentemente taquicardia chocada de manera persistente. Inició inotrópicos, adrenalina, posteriormente milrinona. Fue manejándose la parte, ¿verdad? Hemodinámica. La ecografía hablaba de una fracción de eyección de 40% con hipocontractilidad global severa y enzimas cardíacas en aumento. O sea, el compromiso cardíaco era muy importante. Parámetros también altos, traducción de un compromiso pulmonar secundario y había rales crepitantes. Traducía un edema agudo de pulmón, ¿verdad? Incluso secreción serohemática por tubo, endotraqueal, edema agudo de pulmón. Hígado grande, ¿verdad? Si bien 2 años, ¿verdad? Ahí nomás, pero traducción también del compromiso cardiovascular y fiebre, ¿verdad? Traducción de la inflamación importante que estaba teniendo el cuerpo. La paciente va deteriorando, presenta paro cardiorrespiratorio y finalmente fallece. Fue una de las 4 pacientes que el licenciado contó que falleció. Nuestros diagnósticos finales: escorpionismo grave, shock cardiogénico, falla orgánica múltiple. El escorpionismo es el envenenamiento de causa accidental producido por el escorpión, ¿verdad? Las especies ya perfectamente el licenciado nos comentó. Muchas toxinas el escorpión, ¿verdad? Neurotoxinas, enzimas proteolíticas, hialuronidasas, aminoácidos libres. Como les conté, en nuestro paciente puede afectar corazón, fallo ventricular izquierdo, edema agudo, edema pulmonar, cardiogénico en nuestro caso, pero también puede presentar de repente no cardiogénico, pero sobre todo origen cardiogénico secundario. Mucha producción de mediadores inflamatorios agudos y algunos venenos incluso pueden producir cuadros convulsivos. ¿Qué pasa en el lugar de picadura? Dolor, rubor, tumefacción, hipoestesia, sensación de hormigueo. Duele al principio, después parece que no duele tanto, pero el dolor después prevalece. Vamos a ver que es el signo que le trae prácticamente al paciente. Pero puede haber casos incluso de hipoestesia.
Generales, que es lo que tenemos que mirar a ver si es realmente un escorpionismo moderado o severo como el que tuvimos. Signos generales como fiebre o hipotermia, sudoración profusa, epífora, que es lagrimeo, piloerección. O sea, es un paciente que tiene sudando, duele mucho, llorando y con el pelo erecto, una piloerección. Los vómitos son súper importantes como marcador de severidad y también el compromiso cardiovascular con la taquicardia sobre todo, seguida posteriormente de bradicardia, pero taquicardia en primer término. Puede haber taquipnea, bradipnea, inclusive en casos más severos, ¿verdad? Y trastornos neurológicos como confusión mental. Puede alternarse con excitación psicomotriz, pero sobre todo el compromiso es general y cardiovascular, muy importante. De esa manera podemos clasificar, ¿verdad? Como síntomas locales, en donde tenemos parestesia, dolor local, tumefacción, sin dolor abdominal, etcétera. Ahora, si tenemos dolor abdominal, taquicardia, taquipnea, diaforesis, estamos hablando de un cuadro moderado. La verdad que hipotensión ya no sería más tanto moderado, ya estaría en el severo, pero para tener en cuenta un poquito que siempre tenemos que controlar la presión arterial. Normalmente, si nuestro paciente luce no mal, pero tiene presión alta, ya consideramos como no moderado. Si hablamos de hipotensión, ya vamos más hacia lo severo. Si estamos con un paciente en shock, que fue nuestro caso, alteraciones del electrocardiograma, normalmente arritmias, convulsiones, alteraciones de la respiración y el latido cardíaco, edema pulmonar, por supuesto, hablamos de un cuadro severo, que fue nuestro caso. En nuestro caso predominó el shock cardiogénito como clasificación de severo. Hacemos, por supuesto, controles laboratoriales. Ahora, si es un caso leve, no requiere un control laboratorial, pero en los casos moderados, severos, sí, ¿verdad? Hemograma, pedimos amilasa, pedimos calcio, perfil renal, alteraciones electrocardiográficas, entonces pedimos un electro. Estamos hablando de un cuadro moderado a severo. ¿Cómo les tratamos? Y de ahí lo que le pedimos. Normalmente nos viene alguien que le picó un alacrán, le duele, pero no tiene diaforesis, no tiene piloerección, no le duele el pecho, respira bien, presión arterial normal. Hablamos de un caso leve. Mínimo tenemos que tenerle 6 horas a nuestra urgencia a ver si nos hace algún síntoma de moderado a severo y valorar laboratorio. La verdad que no es a valorar según lo que veamos en el momento, no es de obligación. Sí, por supuesto, analgésico. Incluso necesitamos, si es muy intenso el dolor, hacer infiltración con lidocaína. Normalmente es lidocaína sin adrenalina, es muy importante eso. Y valorar el alta luego de las 6 horas si mejoró todos los síntomas. Enviarlo con analgésico, ¿verdad? Y volver a controlarlo en 24 horas, idealmente. En los cuadros moderados, nuestra guía nos dice no dejar, a mínimo internarlos por 12 horas, pero la verdad que eso obviamente va a depender de la evolución de los síntomas. Monitorización, hidratación, el tratamiento específico en el moderado, ya hablamos del antiveneno. En el leve no es necesario hacer el antiveneno, pero por supuesto le miramos 6 horas y el paciente se va perfecto con signo de alarma. Si en la casa presenta alguno de los signos de alarma, va a moderado y le haríamos el antiveneno. Estamos hablando de un seguimiento correcto, ¿verdad? El antiveneno, idealmente no diluir en dextrosa por la posibilidad de cristalización y manejarlo de esa manera. Están los criterios de alta que, como les conté, va a depender de la evolución clínica. Los casos severos, graves, requieren internación. Nuestro caso, ¿verdad? Que fue derivada ya de esa manera. Monitorización, laboratorio, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, lo principal, el antiveneno. Este es el antiveneno. Un agradecimiento a la licenciada Lili Martínez del IMT. Esta es foto vi hoy en directo de hoy. La administración tiene que hacerse de 15 a 20 minutos y se recomienda en no diluir mucho, más o menos en 20 ml, incluso en pediatría o pacientes que necesitan, que no pueden tolerar, digamos, mucho líquido, puede hacerse inclusive en bolo, respetando más o menos 2 minutos para evitar, por supuesto, viendo que no haya ninguna reacción adversa severa. Pero el goteo es rápido, esa es la idea, ¿verdad? ¿Cuánto hacemos? Nuestro suero actualmente es el del Butantan. Ahí el licenciado probablemente nos cuente mejor, ¿verdad? Pero normalmente el Malbram y el Butantan son los que nos proveían de este suero, de este antiveneno contra escorpión. Actualmente tenemos el del Butantan. Dosis, cuadros moderados,
hacemos 2 a 3 ampollas. Y en los cuadros severos, 4 a 6 ampollas. Nosotros normalmente nos vamos hacia lo mayor, 3 a 6 ampollas, tratando de neutralizar la cantidad de veneno que necesitamos. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que el informe correcto, el reconocimiento de los síntomas y por supuesto, hablar a la persona indicada para que nos consiga el suero y sobre todo remitir, son la clave para este paciente. Sin corticoide, clorfeniramina, dipirona, nada de eso va a poder lamentablemente ayudarnos. De mi parte al menos es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando Galeano. La verdad que Por muy favor. clara la explicación. Y Gracias. también quería comentarles que el licenciado Edgar compartió el link de la guía, Genial. de nuestra guía para que todos tengamos. Y la grabación va a estar en la plataforma de la DENERS. Una vez que termine esta capacitación, vamos a editar y vamos a levantar a la plataforma de la de NERS. Realmente un éxito. Toda la capacitación estuvieron conectadas 500 personas y muchas personas no pudieron acceder. Realmente es un tema que nos interesa a todos. Así que vamos a seguir capacitando.